¿Alguna vez te ha pasado que estás en una cena familiar o en una reunión con amigos y de repente alguien suelta un comentario sobre política o sobre cómo funciona el mundo y sientes que el aire se vuelve denso? Sientes ese pequeño nudo en el estómago porque sabes que en cuestión de segundos la mesa se va a dividir en dos bandos. Unos empezarán a defender su postura con uñas y dientes y los otros responderán con el mismo fuego. Te quedas ahí mirando tu plato y piensas en lo agotador que es que siempre tengamos que elegir entre dos cajas cerradas. Parece que el mundo nos obliga a ser de una forma o de la otra como si no existieran los matices o como si reconocer que el otro tiene un punto válido fuera una traición a nuestros propios valores. Es una sensación de asfixia emocional donde las palabras se vuelven armas y el silencio parece la única forma de mantener la paz. Nos sentimos atrapados en una conversación que ya hemos tenido 1000 veces y que nunca llega a ningún lado porque nadie está escuchando realmente. Solo estamos esperando nuestro turno para lanzar el siguiente golpe verbal. Es una situación incómoda que nos deja con un sabor amargo porque en el fondo queremos a esas personas pero sentimos que hay un abismo que nos separa. Esta experiencia nos revela algo que vemos todos los días en la superficie de nuestras vidas. Vivimos en un mundo que ama los opuestos. Nos dicen que el sistema en el que vivimos es el motor de toda la riqueza o que es la fuente de toda la destrucción. Unos dicen que gracias a la competencia hemos salido de la pobreza y otros responden que esa misma competencia está acabando con el planeta y con nuestra salud. Lo vemos en el supermercado cuando elegimos entre lo barato y lo saludable o en las noticias cuando se habla de si el éxito depende del esfuerzo de cada uno o de las reglas del juego que ya están puestas. Reconocemos de inmediato esa lucha entre el deseo de crecer y la angustia por lo que estamos perdiendo en el camino. Es una tensión constante que nos hace sentir que estamos en una partida donde las cartas están marcadas y no importa que hagamos siempre habrá alguien que pierda demasiado. Pero detrás de esa pelea hay una creencia emocional muy profunda que rara vez cuestionamos. Creemos que tener la razón es más importante que entender la realidad. Nos aferramos a nuestra verdad parcial como si fuera un escudo porque admitir que estamos incompletos nos hace sentir vulnerables. Sentimos que si aceptamos un pedacito de la visión del otro nuestra propia identidad se va a desmoronar. Por eso cuando alguien critica lo que defendemos reaccionamos con enojo o con sarcasmo. Es más fácil llamar al otro ignorante o egoísta que sentarse a ver qué parte de su visión nos hace falta a nosotros. Es un miedo a perder el control sobre nuestra narrativa del mundo. Preferimos vivir en una realidad plana y segura que en una realidad profunda y compleja que nos obligue a cambiar de opinión. El patrón se repite una y otra vez en todos los temas que nos dividen. Lo vemos en cómo hablamos de la raza donde unos dicen que el problema es solo el sistema y otros dicen que es solo el individuo. Lo vemos en el debate sobre el aborto donde parece que solo existen dos posturas extremas y nada en el medio. Lo vemos incluso en cómo entendemos nuestra propia identidad de género frente a las redes sociales y la medicina. El patrón siempre es el mismo: tomamos una verdad, la aislamos y la convertimos en una bandera para pelear contra otra verdad aislada. Es como si estuviéramos viendo una película con un solo ojo y nos peleáramos con quien la está viendo con el otro ojo. No nos damos cuenta de que ambos tenemos una visión verdadera pero parcial. Y mientras seguimos atrapados en este plano horizontal de discusión, el mundo sigue sufriendo las consecuencias de nuestra incapacidad de ver el cuadro completo. Es un ciclo de indignación que nos mantiene adictos y distraídos mientras las soluciones reales se quedan esperando en un lugar al que no queremos mirar. Sin embargo, existe una forma de ver con más compasión y claridad. No. Se trata de buscar un punto medio tibio donde nadie está contento, sino de subir un peldaño y tratar de integrar las perspectivas. Piensa en cómo funcionan nuestros ojos. Cada uno ve una imagen ligeramente diferente. Si solo usaras uno, el mundo sería plano. Pero cuando usas los dos juntos, de repente aparece la profundidad y el volumen. Eso mismo pasa con las ideas. Integrar no es darle la razón a todos por igual ni decir que no existe la verdad absoluta. Es entender que la realidad es como un objeto de muchas dimensiones, y que cada uno de nosotros solo está viendo una cara. Si yo veo una cara cuadrada y tú ves una cara circular, podemos pasarnos la vida peleando o podemos entender que quizás estamos mirando un cilindro. Esta mirada nos permite dejar de ver al otro como un enemigo y empezar a verlo como alguien que tiene una pieza del rompecabezas que a nosotros nos falta. Es una forma más amable y humana de habitar el mundo porque nos libera de la carga de tener que ser los dueños de la verdad total. Podemos aplicar esto a nuestras conversaciones más difíciles en la vida diaria.
Cuando estés discutiendo con tu pareja sobre cómo criar a los hijos o con un compañero sobre un proyecto, intenta preguntarte si hay forma de que ambas necesidades coexistan. En lugar de pensar que es una cosa o la otra, intenta pensar en cómo podrían ser ambas. Por ejemplo, en el tema de la raza no se trata de elegir entre el sistema o el individuo, sino de construir sistemas que realmente empoderen a los individuos. En el caso de políticas sociales podemos preguntarnos bajo qué circunstancias funcionan y bajo cuáles no, en lugar de decir que siempre están bien o siempre están mal. Incluso podemos mirar los incentivos que nos están empujando a pelear, como esos algoritmos que nos muestran solo lo que nos hace enojar. Al identificar estas trampas podemos empezar a recuperar nuestra libertad de pensar por nosotros mismos. Es un ejercicio de humildad y de valentía que nos permite expandir no solo nuestra mente sino también nuestro corazón. Imagina cómo cambiaría tu relación con ese vecino que piensa tan distinto a ti si la próxima vez que hablen, en lugar de preparar tu defensa, te dedicaras a buscar esa pequeña pepita de verdad que él tiene. No significa que vas a estar de acuerdo en todo, pero sí significa que vas a reconocer su humanidad. Esa pequeña grieta en el muro de la intolerancia es por donde empieza a entrar la luz. Al final del día todos queremos vivir en una sociedad más justa y próspera, pero no lo vamos a lograr si seguimos intentando ganar batallas parciales. La verdadera evolución ocurre cuando somos capaces de sostener la tensión de las diferencias y crear algo nuevo a partir de ellas. Es un proceso lento y a veces incómodo, pero es mucho más satisfactorio que vivir en la amargura de la división constante. Podemos elegir salir de la caja roja o azul y empezar a ver los colores que nacen de su mezcla. Podemos decidir que nuestra curiosidad sea más grande que nuestro miedo. Es un alivio dejar de cargar con el martillo y la hoz de la ideología para simplemente empezar a usar las manos para construir puentes. Podemos ver el mundo en 3 dimensiones y descubrir una profundidad que antes ni siquiera podíamos imaginar. Todo comienza con una pausa, con un respiro y con la disposición de no ser el único que tiene la razón. A veces las situaciones más difíciles de nuestra vida cotidiana son las que más nos enseñan sobre esto. Piensa en ese momento en el que te sentiste más juzgado por alguien que no conocía tu historia completa. Sentiste que esa persona solo estaba viendo una cara muy pequeña de quién eres tú. Esa misma sensación de injusticia es la que provocamos en los demás cuando los reducimos a una etiqueta política o a un bando. Si pudiéramos recordar esa herida de ser malinterpretados, quizás seríamos más suaves al interpretar a los demás. La próxima vez que sientas que la indignación te sube por el pecho, recuerda que la realidad es mucho más grande que tu enojo. Date el permiso de dudar de tu propia certeza y de asombrarte con la visión del otro. Es un regalo que te haces a ti mismo porque te permite vivir en un mundo más rico y menos solitario. La complejidad no es una amenaza, es una invitación a crecer. No tenemos que tener todas las respuestas hoy, pero sí podemos tener la voluntad de buscar más caras de esa verdad que compartimos. Después de tantas discusiones que no llevan a ningún lado y de sentir que cada vez estamos más lejos los unos de los otros, si hoy te encontraras frente a esa persona con la que más chocas ideológicamente, ¿qué pequeña verdad crees que podrías encontrar escondida en sus palabras si por un momento dejaras de intentar ganar la discusión y empezaras a tratar de ver el mundo a través de sus ojos?